predicaba. Verso 15. Comenzamos con el verso 15 hasta el 17. 27. Dice el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué claro está, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Habla del Espíritu Santo, al cual el mundo, las personas del mundo que no tienen a Dios, no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Nosotros los cristianos le conocemos, los verdaderos cristianos, porque en este país todo el mundo es cristiano. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan está, si empieza por Mateo, Marcos, Lucas, y ahí viene Juan. Eco. ¿Estaba en qué versículo? 15, sí. En el 18, 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo no había morado nunca en las personas. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, por más de 3.000 o 4.000 años, más de 4.000 años, venía para hacer una cierta bendecir a cierto profeta y luego él se marchaba de regreso al cielo. Y está diciendo aquí el Señor que un día el Espíritu Santo vendrá para quedarse con cada persona que se entrega a Cristo Jesús. ¿No lo vemos? El cirujano puede abrirte el pecho y no lo ve porque es espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo, pero está con nosotros. Desde el día de Pentecostés, desde el día famoso de Pentecostés, ahí fue cuando el Espíritu Santo bajó y las 3.000 personas que se convirtieron fueron bautizadas con el Espíritu Santo y fuego, que habla la Biblia. El fuego del Espíritu Santo, no fuego físico. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, pongamos atención, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay cristianos, incluso en nuestras iglesias, que dicen haberse convertido, pero le desobedecen en el bautismo, rehúsan bautizarse. No lo entiendo, nunca lo entenderé, porque es una ordenanza de Dios, de Cristo Jesús, es un mandamiento, y cuando la persona rehúsa obedecer al Señor, le aseguro que el Espíritu Santo no está en él o en ella. No importa cuánto diga que cree y que es creyente. Pero cuando una persona rehúsa un mandato que es la segunda ordenanza, la primera ordenanza es el bautismo. Y la segunda es la Santa Cena. Y rehúsa es porque el Espíritu de Dios no está en esa persona. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, verso 24, el que no me ama, no guardará mis palabras, quiere decir que no vivirá en la fe. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Si todo esto lo está hablando el Señor Jesús.
mas el Consolador, el Espíritu Santo, del cual hablaremos hoy, a quien el Padre enviará en mi nombre, y fue enviado el día de Pentecostés. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces nosotros ahora tenemos la palabra de Dios completa, perfecta, no necesitamos profetas modernos, ni apóstoles modernos, para que nos hablen visiones y profecías, porque está aquí todo. En el canon de la Escritura está completo y aquí está todo. No hay más profecía, no más visiones. El verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición sobre su palabra. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, por la misericordia que tuviste de rescatarnos, Señor, de este mundo perverso. Oh Padre Santo, ¿quién soy yo? Si Juan no era digno, el último profeta, y sin embargo fue escogido para ser tu guía, para ir delante de ti, preparando el camino. ¿Quién soy yo? Si tú, el Santo Espíritu, no me guía, palabras vanas saldrían de mi boca. Padre Santo, confío en ti, que seas tú, Señor, quien nos hablas, incluyendo a un servidor. Háblanos a los que ya somos hijos tuyos, que hemos dado ese paso de fe, te hemos obedecido en el bautismo, somos miembros de tu cuerpo espiritual y de la iglesia local. Háblanos, para que tú, Señor, puedas trabajar en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Y habla también a aquellos que creen en ti. Por eso están aquí, por eso han venido. Tú los has traído. Tócales el corazón. Ayúdales en su fe a confiar en ti hoy. Que no lo dejen para otro día. Te lo rogamos, te lo pido, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. No hay un libro, dije antes, no hay un lugar más lindo en la tierra que en la casa de Dios, amén. Amén. Pero no hay un libro más precioso y más verdadero que la Santa Biblia, que la Sagrada Escritura. Este es el mejor GPS para llevarnos a aquella ciudad que solamente este GPS nos puede llevar, y es la ciudad celestial. Agarrémonos a ella en este nuevo año, hermanos. Necesitamos, ¿cómo podemos, hermanos, vivir una vida de fruto y de alabanza para Dios? Pues es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida diaria del creyente es imprescindible. Sin Él es imposible agradar a Dios. Es más, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Yo repito el título que podíamos ponerle. No estoy muy interesado en los títulos, pero podíamos ponerle ese título: el Espíritu Santo en la vida diaria del creyente. Amén. Y es lo que menos ocurre en las iglesias, generalmente. No se olvide que estamos viviendo el tiempo de la Odisea, que nuestro Señor Jesucristo reveló a Juan cuando estaba en la isla de Patmos, en el día del Señor. Hay otras iglesias que Cristo Jesús las recomienda y las bendice por las obras que tenían. Pero a la iglesia de la Odisea, que es la última del capítulo 3 de Apocalipsis,
no la bendice a esa iglesia, no la alaba a esa iglesia. Le dice que sí, tiene de todo, pero le falta lo más principal, que es el amor. Dice que no es ni fría ni caliente. Y como no es ni fría ni caliente, es tibia. Y dice que la vomitará de su boca. Imagínese. Y dejó para la última, porque era la última etapa de la iglesia cristiana. Por eso, todos los teólogos bíblicos, no católicos, bíblicos, creen, y creo que la mayoría creemos, que estamos en los últimos tiempos y es la última iglesia, la de la Odisea. Porque mirando las iglesias, hermanos, algunas tienen mucha vida social, que parece más bien un club, y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Pero de espíritu, obras del espíritu, muy poco. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mandado por Dios, como hemos leído en Juan 14, para vivir en el creyente después de la ascensión de Jesús. Es nuestro guía, el que nos redarguye. Sin Él nadie aceptará a Cristo Jesús como su Salvador. Por eso, cuando la iglesia desaparezca, lo que la Biblia llama el rapto, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18 más o menos, donde dice que el Señor Jesús bajará en las nubes, ahí quedará en las nubes, y seremos raptados. Por eso se llama el rapto. Entonces, si el Espíritu Santo, como hemos leído, vive en nosotros, cuando la iglesia sea raptada, ¿quién va a redarguir a los pecadores que quedan aquí en la tierra para que sean salvos? Una segunda oportunidad. Algunas iglesias creen eso, evangélicas incluso. No, eso no es cierto. El Espíritu Santo se va. Entonces, ¿cómo es que habla en Apocalipsis de 144.000 que van a predicar el Evangelio? Le aseguro que no son testigos de Jehová. Son de las 12 tribus de Israel. Pues los de las 12 tribus de Israel, con los ángeles, vendrán a predicar el Evangelio. Pero no para dar una segunda oportunidad a aquellos que han oído 50.000 veces lo que están escuchando hoy y lo que han escuchado ya más veces. A esos no le hablarán los ángeles ni los 144.000. Esa segunda oportunidad no existe. Es una oportunidad para aquellos que no han escuchado, y hoy mismo, no solamente en los países que aún siguen estando salvajes, en los países civilizados, hay muchos todavía, muchos, que no han escuchado el Evangelio verdadero. Tienen religión, sí, han escuchado religión, pero no han escuchado el verdadero Evangelio. Entonces, los ángeles, durante la gran tribulación, vendrán, y les aseguro que no van a estar un año predicando, porque ellos irán como el Espíritu Santo, así, a las personas que Dios el Padre ya les ha guiado para que le hablen. Y seguramente que en un día evangelizan todo el mundo entero, porque pueden estar instantáneamente en cualquier lugar. Pero aquellos que han escuchado tantas veces, no. ¿Por qué? Pues porque Dios le manda un espíritu engañoso para que crean la mentira y no se conviertan, porque han rechazado la verdad por mucho tiempo. Y Dios no es una alfombra, es un mensaje que le costó la vida a Cristo Jesús. En nuestra ayuda diaria, es nuestro consolador. Si no estamos al tanto que el Espíritu Santo es el que nos puede ayudar en las pruebas y en las enfermedades y en todo lo malo que Dios nos concede pasar, fallaremos.
y seremos unos cristianos espiritualmente arruinados, que no nos merecemos ni llamar ser cristianos. Es imposible ser salvo si no tienes el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Ya puede creer en Dios todo lo que quiera y puede hasta hacer milagros. ¿Ok? Recordemos que en el día del juicio el Señor veían al Señor y dice: Señor, si nosotros hicimos cosas buenas, nosotros hicimos esto, aquello, otros dirán: y nosotros hicimos milagros y todo lo hicimos en tu nombre, no en el nombre de Belcebú o en el nombre de Satanás, no, en tu nombre. Y yo les diré: apartaros de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Cuidado con eso. Romanos 8, 26 y 27 nos dice que es nuestra ayuda, lo hemos leído. Congregacionalmente leímos ese pasaje. Es nuestra ayuda y poder si le dejamos actuar en nosotros. El Espíritu Santo te habla. Mira, tienes el vicio de trago, como dicen aquí en España, el trago. Pues procura no pasar por un pub, por un bar. Procura no pasar por ahí. Da la vuelta por el otro lado. Haz lo que los judíos hacían para ir a Galilea. Rodeaban unos kilómetros por no juntarse con los samaritanos. Pero si te vas a pasar por la puerta del bar y sale el olor ese del alcohol, pues a lo mejor te metes dentro. El Espíritu está diciendo: Jesús no se metería ahí, ni el apóstol Pablo tampoco. Si nosotros dejamos al Espíritu Santo trabajar en nosotros, triunfaremos en la vida cristiana, hermanos. Nuestro cristianismo, nuestro ejemplo, será un buen ejemplo para los que no conocen a Él. Tenemos obligación de buscar la plenitud del Espíritu. Efesios 5:18 nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hacían los reyes antiguamente? Llevaban el sello en su mano y cuando un edicto salía, él ponía el sello, nadie podía abrir ese envelope. Solamente el destinatario. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra alma, desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, Dios, el Padre y Jesús mandaron el Espíritu Santo por primera vez para vivir con los creyentes. Ese es nuestro sello. ¿Cómo pueden algunos pastores enseñar que perdemos la salvación? No entra. Nadie podía abrir ese sobre que tenía el sello del rey. Nadie puede abrir nuestra alma o llevársela, porque está el sello del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Para llevarse nuestra alma tendría que llevarse el Espíritu Santo. Y eso no puede. Porque no tiene ni Satanás ni nadie tiene el poder para hacerlo. Somos propiedad de Cristo cuando nos entregamos a Él, confiamos en Él como nuestro Salvador. Necesitamos, es imprescindible, el Espíritu Santo en la vida diaria del creyente es imprescindible. Todos tenemos el Espíritu Santo viviendo nosotros. Entonces, ¿cómo es que algunos, sus vidas, no hay cambio en sus vidas? Y muchos incrédulos a veces apuntan el dedo a personas que se pasan por cristianos verdaderos.
¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque vivimos como ellos. Algunos vivimos como ellos. Nos envolvemos en problemas, en críticas, en desafíos, nos metemos en problemas que no son nuestros problemas y los hacemos nuestros problemas. Claro, como estamos más bien vacíos del Espíritu que llenos, por eso nos metemos en problemas. Porque el cuerpo humano tiene que estar ocupado en algo. Y si no está ocupado en las cosas de Dios, estará ocupado en las cosas del mundo. Usted mira el mundo. Ellos están bien ocupados con sus diversiones, con enojos, con peleas, padres matando a hijos, hijos matando a padres, como nunca jamás se había visto. Yo jamás había escuchado las cosas que escucho ahora, hace 60 o 70 años. Jamás. ¿Acaso no vemos que estamos en los últimos tiempos, hermanos, por eso? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Hallaré fe en la tierra cuando regrese? Con razón dijo eso. Y también dijo que en los últimos tiempos la maldad, el pecado se aumentaría tanto que la fe de muchos, dice el amor, que el amor de muchos se enfriaría, pero el amor y la fe van juntos. Si el amor se enfría, le aseguro que la fe se enfría ya está fría, ya no tiene que enfriarse. Vivimos como el mundo. Hoy ya no se casa la mayoría de la gente. ¿Pero qué dice? ¿Ha cambiado el plan de Dios desde el Edén? El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor Jesús, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde. El mundo, para el mundo está bien juntarse y vivir juntos. Claro que sí. El mundo que leíamos esta mañana, les leí en Eclesiastés capítulo 11. Joven, alégrate en los días de tu juventud. Sigue el camino de tu corazón y la vista de tus ojos. Haz lo que quieras, pero recuerda que un día darás cuenta a Dios por todo eso. El mundo cree que se va a escapar. Oh, si yo lo creo. Recuerdo cuando le pasé un folleto por las Navidades hace unos años en el Corte Inglés a una persona y dice, era una pareja y dice, y muy amable, lo mira y dice, no, esto, yo no soy creyente, esto no es para mí. Digo, es que es exactamente para usted, caballero. Pues finalmente se lo llevó, seguramente que lo tiró a la basura. Espero que no. El Evangelio es para ellos, pero ellos no lo quieren. ¿Por qué? Porque creen que, bueno, que Dios tendrá misericordia, si es que existe. Mientras tanto el diablo los embabuca bien con sus entretenimientos, los deportes, los bares, los bailes, todo el mundo. ¿Y sabe qué? Lo que más pena me da es que la palabra iglesia, eclesia, muy parecido en griego, y no sé griego en absoluto, pero eso sí lo sé. Es un grupo de personas apartado de ese mundo para Dios. Eso es iglesia. Luego entonces, si somos apartados del mundo, como Israel fue apartado y salido de Egipto, ese mundo muchos cristianos lo llaman Egipto. ¿Y saben qué? Como vivimos en los últimos tiempos y la iglesia está más fría que caliente, no está ni fría ni caliente, está tibia, como dijo el Señor Jesús. Pues todo vale. Todo vale. Y el mundo, ese mundo que nosotros salimos de él, porque cuando cada persona que se convierte a Cristo, ha dejado un mundo atrás. Yo, gracias a Dios, me convertí cuando tenía 24 o 25 años. Pero hay otros que se convierten a los 40 o 50. Fíjense si han vivido fíjense si han vivido vida en el mundo. ¿Qué no habrán hecho todos esos años? Porque entre más años han vivido, más cosas del mundo han podido practicar y hacer. Pero aunque sea un joven, ha vivido en el mundo. Y a mí me sacó de ese mundo. Y dice que lo saca del mundo. Pero ahora, en los últimos días, la iglesia
mete al mundo. Nosotros salimos del mundo y ahora la iglesia mete al mundo en la iglesia. Yo me pregunto si el apóstol San Pablo viviera en estos días y pasara por la puerta de algunas iglesias y ahí pone iglesia bautista, iglesia evangélica, iglesia... Pero eso suena como una discoteca, lo que ellos llaman una discoteca. Y que tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Porque aunque tenemos la sana doctrina, predicamos y enseñamos la sana doctrina, la influencia de ese mundo malvado se pega a nosotros. Y cuando venimos al templo, a la casa de Dios, esto parece un club social. No olviden, esos niños, hermanos. A mí no me ofenden los niños. He sido amante de los niños antes de convertirme al Señor. Eran mis mejores amigos. Pero lo que no es bueno es que cuando estamos en el templo, que es la casa de Dios, no es el bar, no es mi casa, no es un local cualquiera, en la casa de Dios, los niños estén hablando sin parar, moviéndose aquí y allá. ¿Sabe usted, si ustedes conocieran a algunos pastores bautistas independientes, porque ni siquiera los bautistas de hoy tienen ese respeto? Esos padres saldrían de la iglesia. Ustedes no conocen predicadores bautistas independientes, ¿cómo predican? ¿Por qué? ¿Porque quieren show off? No, porque tienen celo por las cosas de Dios. Si usted no lo tiene, mejor es que se arrepienta, hermano. Para mí las cosas de Dios son muy serias. Y no es tan fuerte porque tienes artritis en usted y te lo va a romper. ¿Cómo podemos vencer? Vamos andando un poco para adelante. El gran conflicto entre la carne y el espíritu. Y si pueden encontrar Gálatas, van a él, y si no, yo se lo leo. Gálatas. Antes de Efesios. Ajá. Antes de Efesios, después yo. Está fácil. Unos cuantos estábamos en Juan, pues varios libros para adelante. Gálatas 5. Y leemos desde el verso 16. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos del cuerpo. Porque el deseo de la carne, el deseo del cuerpo, es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, es contra el cuerpo. Los dos batallan ahí. Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántas veces decimos, yo no vuelvo a hacer esto, Señor, ayúdame a hacer esto? Y al día siguiente vas y lo haces. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, del cuerpo, que son adulterio, escuchen bien, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, esto es común, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, no tanto, envidias, homicidios, no tantos, pero lo saben, borracheras, esto no ocurre mucho en las iglesias, por lo menos gracias a Dios en las nuestras. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, os amonesto. Y ahora nos amonesta a nosotros acerca de estas varias cosas. Y luego dice que los que practican, en el mismo versículo 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, y si le aceptaste como su Salvador, como tu Salvador, Él te salvó. Pero entonces, ¿por qué no cumples?
¿Por qué no cumples? Si realmente eres y sabes que estás haciendo lo contrario de lo que Dios te está mandando ahora mismo, no te avergonzarías de doblar tu rodilla. Si te avergüenzas, pregúntate por qué. Verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amigo, estás fuera de la ley. Si cumples estas cosas, estás en el camino correcto. Si vivimos por el Espíritu, verso 25, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Espíritu Santo es, en la vida diaria del creyente, es imprescindible, hermanos. Es imperativo, podríamos decir. El Espíritu Santo es la esencia para vivir nuestra vida cristiana. Nuestros deseos y esfuerzos no podrán cumplirse si nosotros no dejamos al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6 nos lo dice. ¿No sabéis que no sois vuestros? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que no sois vuestros. Glorificad a Dios, pues, en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, que son los cuales son de Dios. Si el pecado te vence, ten en cuenta que todo queda escrito. Y un día, en el día del gran juicio, todo saldrá en una pantalla que llegará seguramente que desde Australia a España. Para que, aunque Dios nos dará el cuerpo divino y veremos, por lo mismo que vio el siervo de Eliseo, en 1 Samuel, cuando Asiria, el ejército de Asiria estaba rodeando al profeta, y el siervo salió, el ayudante, dice: Señor, todo el ejército de Siria está rodeándonos, aquí nos van a liquidar, te han estado buscando, te han encontrado y no Eliseo empezó, no, Eliseo quedó tan tranquilo y sale fuera y dice: sí, Señor, abre los ojos. Él los tenía abiertos, pero aquí Dios le dio ojos divinos. ¿Y qué vio? Si nosotros tuviéramos los ojos, ahora veríamos ángeles aquí, pero también veríamos espíritus del diablo tratando de meterse en la mente de algunos de nosotros. ¿Qué vio el joven, el sirviente de Eliseo? Una multitud de ángeles, un ejército celestial con espadas de fuego detrás del ejército de Asiria. Y nada más le hacía falta al profeta o a Dios decirle: no se os ocurra mover una espada, porque os barremos a todos en un instante, en un segundo. Somos de Él. Tenemos que vivir, tenerlo a Él como ejemplo de nuestra vida, Cristo Jesús. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo nos enseña, nos guía. Lo leímos cuando leímos en Juan 14, el verso 26, nos guía. El Espíritu Santo nos inspira. Es el Espíritu Santo el que puede ayudarnos a vencer cualquier prueba si nosotros no dejamos al Espíritu Santo que obre. ¿Y cómo lo hacemos? En un momento le digo cómo. El Espíritu Santo en la vida diaria del cristiano. ¿Usted cree, como le dije el viernes a los que vinieron, usted cree que si
yo, que soy un servidor, el Espíritu Santo no estuviera a controlarme, esto no quiere decir que me controla al 100% en toda mi vida, ¿no? Porque todo sería perfecto. No. Pero en aquello que la carne estaría dispuesto siempre a moverse, sí. Porque yo no era un santo, como se suele decir, ¿sabes? Yo era un ángel. Antes de... Yo me miraba a los amigos míos que tenía allá, en Brisbane, y bueno, yo era un ángel. Pero no era así. Si yo no estoy en el Señor, si yo hubiera continuado con mi religión que me metieron en el cuerpo, porque yo no pedí ser católico romano, el cristiano no es hecho, el cristiano es convertido. Él decide de seguir y de creer. Pero en el catolicismo a mí me hicieron católico. Pues si yo hubiera continuado en ese estado, cuando ese señor del bar que nos odia, sobre todo a mí, yo vengo con la furgoneta para traer cosas de acá y el señor aparca en la entrada. Y yo no sabía que era, si yo sé que es de él, yo doy la vuelta y entro por allá. Pero yo no sabía de quién era. Como aquí la gente acostumbra a hacer eso, que eso yo nunca lo he vivido, que aparcan delante de los coches que están aparcados, y se van al bar o se van a otro sitio, y yo, el que quiere salir tiene que estar ahí, y esta gente está loca. ¿Por qué tocan tanto la trompeta? Pues eso hice yo también. Y el hombre sale, y eso es Satanás enrollado en ese hombre. Yo llevo aquí 30 años, y vosotros, tú, lleváis aquí nada de tiempo, y me vienes a mí a quitar el coche. Digo, señor, yo no sabía que era su coche. Bueno, se te ocurra, ahí me insultó, ahí en la calle, estaba en la parada de autobús que está ahí, todo el mundo ahí. Vengo para acá, se quita el coche, lo pone un poco más para adelante, que había espacio, obviamente, y veo que viene detrás de mí, digo, Lord, ayúdame, Señor, ayúdame que no salga yo, porque me ve pequeño y a lo mejor piensa que soy un chiquillo, ¿sabes? Pero este chiquillo se puede mover. Y lo que practicó cuando era joven, antes de conocerte, tú sabes que no se me ha olvidado. Y yo pensando, ¿qué iba a decir? Bueno, ahí se puso a gritar. Creo que todo Parque Sol lo escuchó. Blasfemando, insultándome. Y lo último que voy a decir es que como vuelvas a entrar por ahí, te arranco el cuello. Y digo, no creo. No pienso que lo dude. Si a mí me deja, si a mí el Señor me deja a un lado y el Espíritu Santo no me controla, bueno, es una prueba. ¿Saben qué? ¿No dice el Señor en su palabra, en Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas que nos ocurren, que nos vienen a nosotros, a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, son para nuestro bien? ¿Cómo puede ser posible que eso sea para mi bien? Lo dice la palabra de Dios, y yo lo creo. Pues sí, porque gracias a Dios pude demostrarme a mí, no a Dios, no a nadie, a mí, le pude demostrar a mí mismo. Has crecido un poco, has madurado, te has podido controlar. Hace dos semanas, una persona muy querida me insultó en el teléfono, me ha borrado de su teléfono, porque, claro, todo viene por la fe, ni más ni menos. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. No les hemos hecho daño ninguno en absoluto. No hemos sido groseros como ellos han sido conmigo. Y ha malinterpretado una buena obra que yo hice. ¿Usted se imagina cómo el diablo cambia las cosas? ¿Sabe lo que le dije, hermanos?
después de que rabiada en el teléfono, una vez que la callada, la última palabra que le dije, de las 2 o 3 que me dejó hablar, digo, escucha, si cambias de opinión, cuando estés tranquilo y me quieres llamar, te invitaré a un café y allí hablamos. Amén. Porque I love you. No piensen que es porque yo soy bueno, hermanos. No, de bueno no tengo nada. Es porque el Espíritu de Dios me controla en ciertas ocasiones. No en todas, no. Pero en la mayoría sí. Y en casos como este sí. Y a usted lo puede controlar exactamente lo mismo. Si usted se deja controlar. ¿Sabe cómo podemos ganar la batalla? Piense en Lucas capítulo 22, verso 44. Cristo Jesús pasó por una batalla más grande que todos nosotros juntos. Pero hermanos, cuando Él oraba, cuando Él tuvo que orar, de rodillas, en agonía, Él era Dios, pero Él no estaba ahora actuando como Dios. Él vino como hombre. Él se vistió de un ser humano. Y ahora tenía que ir a beber ese trago, sí, esa copa amarga de la muerte. Y a sufrir los clavos. Y Él ora, no, Él clama a Dios. Y dice la Escritura que oraba tan intensamente que su sudor era como gotas grandes de sangre que caían en tierra. ¿Saben por qué sabemos eso? Dios hace todas las cosas perfectas. ¿Por qué escogió Dios a Lucas para escribir este evangelio y estas cosas? Es el único que lo escribió. Porque Lucas era médico y él sabe la diferencia. Nosotros, pues a lo mejor algunos sí, pero yo no. Dice que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. Es un estado físico en el cual el estrés y la angustia es tan severa que médicamente es llamado hematridosis, que unas venas sencillas, busted, se rompen, con el sudor se unen y se vuelven como gotas de sangre. Hermano y hermana, de rodillas se ganan, no así, no, de rodillas se ganan, y no, de rodillas se ganan las batallas del cristiano verdadero. Amén. Amén. ¿Qué dice el Señor Jesús, hermanos, en Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11? Está hablando de Jesús. Dice que siendo en forma de hombre, en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y dice que Dios también, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Amén. En este país hay tantos que se llaman Jesús
no son dignos de ese nombre, manchan ese nombre, por culpa de la religión que los ha engañado, que llevando el nombre ya están más cerca del cielo. Ese nombre le pertenece solamente al Hijo de Dios. Dice que en ese nombre, que está por encima de todo nombre, se doblará un día toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y los que estemos allá o estemos acá. Nosotros no acostumbramos a doblar la rodilla y a alabarle, y lo haremos con mucho gusto y con mucho gozo. Dice, y de los que están debajo de la tierra. El cielo está muy alto, el infierno está abajo. ¿Recuerdan cuando en Lucas capítulo 16 el joven rico que no quiso creer en las cosas de Dios? Dice que estando en el infierno alzó los ojos y vio a Abraham y a Lázaro. Vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje los dedos en agua y les ponga en mi boca porque estoy sofocado en estas llamas. Eso quiere decir que el infierno está abajo, no está arriba, está abajo. Y dice, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Amén. ¿Por qué? Porque se humilló hasta lo sumo, hermanos. Y nosotros tenemos que humillarnos. Si no nos humillamos, seremos como el mundo. Y cuando una persona te ataca, cuando una persona te critica o te acusa de cosas que tú no has dicho ni has hecho, o si has hecho algo, lo han agrandado para hacer mal y daño, y te dejas llevar, ¿dónde está tu fe? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando le escupieron? Cuando le abofetearon, cuando le arrancaron la barba? Y ya sabemos por qué le arrancaban la barba. O sea, por burlarse, pero ¿cómo se puede arrancar la barba de un hombre? Estaría metida dentro del flesh, de la carne. Porque por los látigos que había llevado antes, esos látigos que contenían trozos de hueso cortado y bolas de plomo, al lanzarlo para azotarlo, algunos de los rabos esos te llegaban a la cara, eran 9, más o menos 9, y llegarían a la cara y al tirar, la cara estaba magullada. En el Salmo 40 dice, ¿es esto un hombre? Estaba irreconocido. Él no respiró. Por eso tuvo que orar antes, para aguantar eso, tuve que orar antes de rodillas y oraba tan intensamente, Señor, si es posible, dijo él, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero hágase tu voluntad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo no quisiera estar trabajando al lado de este pestoso o pestosa. Quítalo de aquí. Pero se haga tu voluntad. Estamos terminando. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, dice que seamos fieles a los patrones y que no nos enojemos si nos dan un bofetón, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque Satanás como un león rugiente está buscando a quien devorar, hermanos. Quien cuando le maldecían en el capítulo 2 de 1 de Pedro, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando sufría, encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en su cuerpo por nosotros todos nuestros pecados, hermanos. Quien llevó en él mismo nuestros pecados en su cuerpo, en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos nosotros sanados. No físicamente de la enfermedad, sino del pecado.
criados, estad sujetos a con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto es aprobado delante de Dios, dice, porque, pues, ¿qué gloria es? Dice en el verso 20, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo el bien sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Nos atacan, súfrelo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12, el verso 11 y 12. Si sufrimos con Cristo estas cosas, estos ataques, reinaremos con Cristo. Amén. Pero si dejamos el yo salir, le dejamos a Él, Él no va con nosotros, a la guerra, dice, Él también os dejará a vosotros. Aquí lo dejamos en Hechos capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel y toda la casa de Parquesón, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, nosotros crucifiquemos, hermanos. Nuestros pecados lo crucificaron, no fueron los romanos. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. 3.000 personas en el día de Pentecostés. Y dijeron, hermanos, ¿qué haremos? Pedro y los otros apóstoles dijeron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para cuantos estén más lejos que Dios haya llamado. Dice que con otras muchas palabras les exhortaba y les decían, sed salvos de esta perversa generación, hermanos. Eso fueron 2000 años atrás y pico. ¿Qué diría hoy? Si en aquel tiempo era una perversa generación, ¿qué diría hoy cuando los hombres se vuelven mujeres y las mujeres se vuelven hombres? Cuando no hay respeto ninguno, los hijos desobedecen a los padres a la cara y hasta los desafían. Señales de los últimos tiempos, hermano. ¿Qué diría hoy el apóstol Pedro o Pablo? Esto ya no es un mundo perverso, esto ya es Satanás. Este es el reino de Satanás, eso es lo que diría. Por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos, hermano. Porque esto dijo el Señor que ocurriría en los últimos días. Ese sería el carácter de los últimos días. Pero estas gentes, al oír eso, reconocieron que eran pecadores y dijeron, pastor, ¿qué haremos? Arrepiéntete. Con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados. Piense, hermano, le hablo a los hermanos. Le hablo a aquellos que llevan años en el Señor. Hermano y hermana, ¿cómo te comportas? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Resistes esas pruebas? ¿Qué dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, el verso 7 o 8 por ahí? Dice que el oro, cuando sale de la mina, sale con, eso lo decía mi hijo, el menor, en el estado de Queensland, que trabajó en una de ellas. Nadie diría que es oro, dice, pero cuando sale del horno, ese es perfecto, brilla una perfección. Y dice que, Pedro dice que nuestra fe es así, tiene que ser probada, como el oro es probado por fuego, renovado. Necesitamos, las pruebas son como el oro cuando sale del horno. Tiene que entrar al horno para quemar toda la materia que no le pertenece. Y las pruebas que pasamos, hermano, nos hacen más fuertes si somos de Él. ¿Por qué? Porque vamos de rodillas a Él. Para ti que no has dado ese paso de fe, que no has entregado tu vida a Cristo Jesús, que no lo has aceptado como tu Salvador, que recuerda que un día vendrá el gran juicio y comparecerás ante el gran tribunal más grande del universo, que
que se llama el trono blanco en Apocalipsis. Y allí darás cuenta. Allí no habrá salvación. La eternidad son billones, billones y billones y billones. Y la eternidad es eterna para siempre. No hay purgatorio. Es una trampa de la religión. Cuando mueres, no van al purgatorio, ni al limbo los niños. Bueno, sí a lo que tal. Oh Lord, have mercy. No estoy hablando lento. Oh Padre Santo, abre los ojos. Hoy puede ser el día de tu salvación, mi amigo y mi amiga. Esto no es un juego de niños. Aquí no te conviertes a una religión, como me dice a mí un hermano. Dice, bueno, tengas feliz Navidad con los de tu religión. Si me hubiera dejado hablar, yo le hubiera dicho, yo no tengo religión, hermano. Tú sí tienes religión, pero yo no. Yo tengo a un Salvador en mi vida. Y tengo una fe, la fe de los apóstoles. La misma fe. Y sigo las mismas escrituras que ellos siguieron. Unos hermanos, amigo que estás aquí, no dejes que te ciegue la religión. Tú te conviertes a Cristo. Nadie te va a pedir nada. Tú eres libre de vivir, pero bajo la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo. Nadie te va a exigir nada. Tú no te conviertes a la Iglesia Bautista Independiente. Ese fue un nombre que nos dio la misma Iglesia Católica. Nos llamaron a nuestros antepasados Anabaptistas, que es una palabra griega, los rebautizadores. Eso es lo que quiere decir Anabaptista. Con el tiempo quitaron la palabra Ana, griega, y se quedaron con Baptist, bautistas. Conviertes a Cristo. Él pasará a ser tu Padre Celestial y tú pasarás a ser su hijo o hija. Juan capítulo 1, verso 12. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, de varón o de hembra, sino del Espíritu de Dios. Él es el que hace el nacimiento y nos añade a la familia de Dios. Y nadie te podrá quitar esa salvación. Aquellos que enseñan que la puedes perder si te vas al mundo, no, pierdes, te vas al mundo, pierdes la comunión con Dios y con la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero la salvación no la pierdes. Y si realmente eres salvo, volverás. Si no vuelves, es porque no fuiste salvo. El cerdo vuelve, como el proverbio dice, a su madadero. Y el perro lo vomita. Pero el que es hijo de Dios no es un cerdo ni un perro. Y ese volverá si ha abandonado las cosas de Dios. Oh Dios, te damos gracias, Señor, por dejar nuestra palabra completa. Gracias que no necesitamos ahora a profetas, ni a sueños, ni apóstoles. Los tenemos en tu palabra todos. Y todo, cómo llegar al reino tuyo, lo tenemos ahí. Gracias. Que tú, siendo Dios, aunque los hombres, la mayoría no crean, digan, es que eso fue escrito por los hombres, sí, pero hombres que te temían. Porque cuando escribieron tu último libro, Apocalipsis, los últimos versículos, tú le hiciste poner que el que quite de este libro de la profecía, tú quitarás su parte del libro de la vida. Y el que añada, tú le añadirás las plagas que están escritas en este libro. Y Señor, la Iglesia Católica Romana ha añadido por lo menos 7 libros y ha quitado otras cosas de tu palabra y otras religiones. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a testificarle, Señor. A testificarle. Danos el poder y la plenitud del Espíritu Santo para que cuando vamos a ofrecer un folleto, aunque nos pongan mala cara, confiemos que a Jesús se lo hicieron antes. Ayúdanos y contigo venceremos.
Te lo rogamos todas estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús.